El precio de la gasolina nuevamente sube en Colombia, otros 600 pesos, lo que acumula ya un incremento de 5.500 pesos en solo 12 meses. En ciudades como por ejemplo Capitalito, el precio del galón de la gasolina ya supera los 15.150 pesos. Esto es un incremento del 57%. Y para responderle a aquellas personas que siempre me preguntan que por qué yo hablo de la gasolina, pues bueno, les recuerdo que los carros y motos utilizan gasolina y no solo hace que transportar no sea mucho más costoso, sino que también afecta lo que es el comercio de vehículos usados y también de nuevos. Pero este video no es una crítica, así que no se vayan a sulfurar, simplemente es una explicación de cómo se compone el precio de la gasolina, cuáles son las causas de este incremento y cuáles serían las posibles consecuencias de este incremento de más del 57%. Y recuerden que no ha terminado de subir y el precio del diésel va a comenzar a subir en los próximos meses. Según la circular número 84 del 2023, emitida por la CREC, o sea, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la distribución del precio de la gasolina corriente queda en Colombia de la siguiente forma. El 66.5% es para el productor, o sea, en este caso Ecopetrol. El 19.97% serían impuestos nacionales y regionales. Y el 13.53% va para los distribuidores y algunos gastos logísticos. Esto quiere decir en términos monetarios que de los 15.000 pesos que pagas por cada galón de gasolina, alrededor de 9.975 pesos van directamente para el productor, o sea, Ecopetrol. Cerca de los 3.000 pesos, más o menos unos 2.990 pesos, van directamente para el Estado, ya sea para el gobierno nacional o para el gobierno regional. Mientras que poco más de 2.000 pesos van para los distribuidores mayoristas y minoristas. Y para responderle a nuestro seguidor Luis Fernando Amaya, que me pregunta cuál es el costo real de producir un galón de gasolina en Colombia, la respuesta es la siguiente. A Ecopetrol le cuesta extraer, producir y refinar un barril de petróleo y convertirlo en gasolina $32.5. Esto, llevado a galones, es 82 centavos de dólar por cada galón de gasolina. O sea, a Ecopetrol le cuesta producir un galón de gasolina en Colombia 3.280 pesos, pero recibe por cada galón de gasolina vendido más de 9.900, lo que le da un margen de utilidad de más de 6.600 pesos por cada galón de gasolina. Definitivamente un super negocio. Imagínate poder hacer parte de una empresa que tiene un margen de ganancias brutas de más del 200% sobre los costos de producción. Hasta a mí me dan ganas de invertir en Ecopetrol. Eso explicaría por qué empresas tan grandes como lo son BlackRock, Vanguard Growth, Capital Growth Companies, State Street Corporation, Allianz SE y otras entidades grandísimas, fondos de inversiones, bancos y demás, están tan interesadas en invertir en Ecopetrol. Y no invierten más básicamente porque Ecopetrol no deja, o si no, invertirían muchísimo más. La cuestión es que estas grandes empresas, que hasta el momento son dueños básicamente del 11% de lo que es Ecopetrol, son los únicos beneficiados con el aumento del precio de la gasolina. Y cuando estaba vigente, o bueno, cuando entró en vigencia lo que era el fondo de estabilización, pues también era uno de los más beneficiados, porque no importa si el precio de la gasolina sube o el precio de la gasolina baja acá en Colombia, ellos siguen recibiendo básicamente las mismas utilidades, pues el Estado colombiano a través del fondo de estabilización garantizaba esos ingresos. La cuestión es la siguiente: antes los beneficiados eran las personas del común, los que tenían motos, los que tenían carro y obviamente ellos, y ahora los únicos beneficiados con el alza del precio de la gasolina son básicamente ellos. Pero volvamos a Ecopetrol, porque después de todo la parte privada no supera el 11%, pero la parte estatal es del 89%, lo que significa que el gobierno colombiano se lleva la mayor parte de esos 6.600 de ganancias brutas que recibe Ecopetrol por cada galón de gasolina vendido en este país. A esto hay que sumarle también los impuestos que se cobran por cada galón, que son aproximadamente 3.000 pesos, de los cuales unos 1.560 pesos son impuestos nacionales y el resto son impuestos regionales. Entonces, ¿qué pasa con estos impuestos nacionales en donde están incluidos, digamos, lo que es el IVA del 5% de los combustibles, más otro IVA que se le cobra a las ganancias de los distribuidores? También tenemos el impuesto al carbón, tenemos la tasa de marcación, tenemos varios impuestos ahí que suman más o menos 1.560 pesos. Y también hay que sumarle lo que recibe el gobierno colombiano, el Estado colombiano, por parte de impuestos a todos los involucrados en el negocio del combustible. Trátese de los inversionistas, trátese de los distribuidores, trátese del que sea. Cualquier persona que reciba algo de ganancias, algo de utilidades por parte de esta empresa, pues también se le van a cobrar los impuestos normales, ¿no? Impuestos a la renta, impuestos y demás.
Todo esto tiene que ver. Entonces, todo esto lo vamos a sumar y nos podemos hacer una idea de cuánto recibe realmente el Estado colombiano por cada galón de gasolina vendido en Colombia, que haciendo una cuenta así aproximada está cerca de los 8.000 pesos por galón. O sea, está recibiendo más de la mitad del valor que vale o que nosotros pagamos por cada galón. Así que no es una pobre viejecita que está a punto de quebrarse. Al Estado colombiano le va muy bien con Ecopetrol, exageradamente bien. Ahora vamos a responder la segunda pregunta, y es que Ronald me pregunta qué pasa con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. ¿Es verdad que está quebrado? Después de todo, esta es la excusa que ha sacado el gobierno colombiano para subir los precios de los combustibles. Pero antes de responderla, debemos entender qué es el fondo, cuál era su función, cómo funcionaba, cuál era el propósito de este fondo, el cual fue creado en el 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que creó o se creó este fondo con el único objetivo, como lo dice su nombre, de estabilizar los precios de los combustibles. Pero ¿por qué se les dio por crear este fondo? Lo que pasa es que durante esa época el precio del crudo, el precio del petróleo era muy volátil y podíamos ver que en un mismo año podríamos tener precios que van de 40 a 70 dólares o incluso de 40 hasta 130 dólares, lo cual llevaría a algo muy feo, que era tener una volatilidad en los precios de los combustibles, lo cual no es bueno financieramente hablando y sobre todo teniendo en cuenta la inversión. Las inversiones se hacen con proyecciones y cuando el precio del combustible, algo tan importante en la economía, varía mucho mes a mes, es muy difícil hacer algunas proyecciones. Entonces el gobierno nacional implementó este fondo, el cual funcionaba de una forma muy sencilla. Cuando el precio del petróleo caía, el gobierno nacional no bajaba el precio de la gasolina o el precio del diésel, sino que lo seguía subiendo. Mes a mes subía 100 o 200 pesos, aunque el precio bajara, lo que llevó en su tiempo a muchas críticas, porque todo el mundo decía, ¿cómo es posible que cuando el precio del petróleo sube, la gasolina sube? Normal. Pero cuando el precio del petróleo baja, la gasolina sigue subiendo. Entonces, lo que la mayoría de las personas no entendían, y es que hasta este año o hasta a finales del año pasado, al parecer nadie conocía el fondo de estabilización, era por ese motivo. La gasolina siempre seguía subiendo porque cuando bajaba el precio, pues le permitía al gobierno nacional llevar mucho dinero al fondo para guardarlo en una bolsa que utilizaría cuando el precio del petróleo subiera y las ganancias bajaran, o sea, empezara a tener un sobrecosto. Entonces el gobierno nacional sacaba de su bolsa y pagaba a Ecopetrol la diferencia. Esto para no tener una volatilidad tan grande en lo que eran los precios de los combustibles. ¿Qué pasa? ¿Y por qué falló? ¿Y por qué llegamos a lo que estamos hoy en día con la supuesta crisis? O bueno, muchos dicen, estamos en crisis, estamos con el fondo quebrado, hay un déficit enorme. ¿Qué pasa? ¿Es verdad esto o no es verdad? La cuestión es que sí es verdad. Después de la pandemia, después de la cuarentena y todo eso, entramos en una crisis económica. Y para rematar, también viendo la guerra de Ucrania, lo que hizo que los precios de los combustibles del petróleo subiera muchísimo. Tanto que lo que tenía guardado el gobierno en el Fondo de Estabilización se acabó muy rápido, lo que tocó que el gobierno nacional tuviera que sacar de su bolsillo para seguir reponiendo ese dinero que tenía que pagar la diferencia en Ecopetrol. Entonces sí se creó un déficit, ya tenemos un déficit bastante enorme. ¿Qué pasó? Como el gobierno nacional, el anterior gobierno nacional, no podía subir los precios de la gasolina y del diésel en plena pandemia y después de la pandemia porque eso hubiera traído muchos problemas, no solo económicos, sino sociales, con muchísimas protestas, pues no subió mucho lo que era el precio de la gasolina. Intentó hacerlo 100 o 200 pesos después que medio nos estabilizamos, pero eso le trajo muchísimas protestas, muchísimas críticas porque todo el mundo le decía cómo era posible que subiera el precio de la gasolina en plena crisis. ¿Qué pasó? Como el fondo cada vez necesitaba más y más y más dinero y el gobierno subía muy poco, pues el déficit se hizo enorme, lo que llevó al gobierno actual a tener que subir los precios de la gasolina, no en 100 ni 200 pesos como lo hacía el anterior gobierno, sino en 600 pesos mensuales, tanto que ya acumulamos 5.500. Esto ha traído algunos inconvenientes, pues muchas personas se están quejando, muchos se están criticando, muchos le están echando la culpa al gobierno, mientras que el gobierno actual le echa la culpa al gobierno anterior. Normal de políticos, todo mundo se quiere tirar la pelota. Vamos con la tercera pregunta, y es que Catalina Rojas me escribe que algunos dicen que lo del Fondo de Estabilización es un subsidio, mientras que otros dicen que no es un subsidio. ¿Cuál es la verdad? Pues bueno, Catalina, la respuesta es sí y no. ¿Por qué así? Bueno, en la práctica sí funciona como un subsidio porque el gobierno nacional está sacando plata de su bolsillo para pagar una parte de un producto, que en este caso es la gasolina, para que a nosotros nos salga más barata. Así funcionan los subsidios y en la práctica sería un subsidio. ¿Cuál es el problema? Recuerden que cuando se está hablando de subsidio es para que un producto salga más barato de lo que cuesta producirlo. Un ejemplo de gasolina subsidiada es la de Venezuela.
que es mucho más barata en las gasolineras de lo que le cuesta realmente al gobierno producirla. Eso realmente es una gasolina subsidiada. ¿Qué pasa en Colombia? Recordemos que producir un galón de gasolina nos cuesta 3.280 pesos y no la venden a 15.000. No se puede decir que como tal la gasolina esté subsidiada. No se puede decir eso. Entonces, en la práctica funciona como un subsidio y podrían llamarle subsidio, pero en la realidad no es un subsidio porque primero no la está vendiendo carísima. Ya vimos cuál es el margen de utilidad, de margen de ganancia de Ecopetrol frente a un galón de combustible que es de más del 200%. Primero. Segundo, estamos hablando de que Ecopetrol le pertenece al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado colombiano? Saca de su bolsillo, le paga a Ecopetrol para que Ecopetrol le vuelva a dar la plata. O sea, técnicamente se está pagando a sí mismo. Como ven, en la práctica, o sea, en todo el sentido de la palabra más bien, o sea, lo que implica ser un subsidio no es. En la práctica funciona como un subsidio. Entonces, en este caso, ambas personas tendrían razón. Tanto los que apoyan al gobierno nacional y también, obviamente, el mismo gobierno que le llama a esto subsidio, tiene la razón, es un subsidio, pero también tienen la razón los detractores, la oposición que le dice, esto no es un subsidio porque técnicamente el gobierno se está dando la plata a sí mismo. En este caso, ambos tienen la razón, así funcionan las cosas. Daniel Uribe me pregunta por qué la gasolina extra no está subiendo al mismo nivel que la gasolina corriente, porque en este momento sube más la gasolina corriente de lo que lo hace la extra. La respuesta es muy sencilla. Recuerden que la gasolina corriente está subiendo porque se está desmontando el fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Y la gasolina extra nunca ha estado subsidiada, por llamarlo de alguna forma. Nunca ha estado en ese fondo. Por ende, no tiene razón para subir en la misma proporción. Kevin García me pide que haga un comparativo entre los diferentes precios del galón de la gasolina en los países de la región. Y por supuesto, aquí lo tenemos. En la siguiente tabla podemos darnos cuenta que si vemos el valor nominal llevado a pesos colombianos, Venezuela tiene la gasolina más barata de toda la región con un equivalente de 528 pesos, mientras que Uruguay tiene la más costosa con un equivalente de 29.380 pesos. Colombia está en un sexto lugar con un valor de 14.948 pesos. En la tabla enseguida está el comparativo de la cantidad de galones de gasolina que se podrían comprar en cada país con un salario mínimo. En este caso, Estados Unidos es el país donde más se podría comprar gasolina con 344 galones de gasolina. Esto con un salario mínimo de una persona pobre en Estados Unidos, no con sus salarios medios. Mientras que Venezuela es el país donde menos se podría comprar, solo con 40 galones de gasolina. Por otro lado, Colombia está en el puesto número 10. Digamos, estamos en toda la mitad, con solo 77 galones de gasolina, pudiéndolos comprar con nuestro salario mínimo. Hace un año podíamos comprar 113 galones de gasolina con nuestro salario mínimo, lo que nos ubicaba en el tercer lugar con la gasolina más barata, eso en proporción gasolina-salario mínimo. En valores nominales estábamos en el puesto número 4. Nelson pregunta por qué debemos subir el precio de la gasolina a niveles internacionales si nosotros acá producimos mucha gasolina. Y eso es verdad. En este momento estamos produciendo casi el 70% de la gasolina que consumimos y solo importamos el 30%. Muchas personas dicen que deberíamos hacer más bien un promedio entre los precios, porque por ejemplo, producir un galón de gasolina en Colombia, ya lo dije, cuesta menos de 3.300 pesos por galón, mientras que importarlo nos cuesta 7.200 por galón, más o menos. Varía mucho de dónde traigamos la gasolina. Entonces, deberían hacer un promedio, algunos dicen, y cobrar esto más no cobrar el 100% de la gasolina que consumimos en el país como si la estuviéramos importando, porque no es justo. Y esto ya entra en el criterio de cada uno de creer si es justo o no es justo. Pero recuerden que el Fondo de Estabilización le ha costado al gobierno, le ha costado al Estado en los últimos 3 años un promedio por año de 10 billones, con B, billones anuales. Así que es un dinero que el gobierno está dejando de recibir. No está gastando, recuerden que el gobierno saca de su bolsillo, lo pasa y se lo devuelven prácticamente que de forma inmediata. Así que no es que lo esté gastando, sino más bien que lo está dejando de recibir dinero que podría usar en otras cosas. No voy a entrar acá a especular en qué piensan usar ese dinero, ya lo dirán ustedes en los comentarios. ¿Qué creen que van a hacer el gobierno con esos 10 billones de pesos al año que quieren empezar a recibir? La segunda razón es que, como también lo dije al principio, ellos tienen que responderle a unos inversionistas internacionales que son dueños del 11% de Ecopetrol, a los cuales se le tienen que pagar sus dividendos y ellos sí cobran a niveles internacionales. O sea, para ellos, los
Los ingresos de su inversión se hacen a niveles internacionales y no a niveles nacionales. Y para empezar a cobrarle esto, pues podría ahuyentar la inversión. Así que obviamente el gobierno no quiere sacar de su bolsillo, sino más bien quiere sacar del bolsillo de las personas, de los consumidores, para pagarle a los inversionistas extranjeros. Acá David me pregunta cómo afectará su bolsillo el aumento del precio del diésel y qué es más dañino, si el aumento de la gasolina o del diésel. En cuanto a la primera pregunta, ¿cómo te va a afectar? Pues bueno, lo va a hacer monetariamente y mucho. Así no tengas vehículo diésel. ¿Qué pasa? Resulta que en Colombia casi todo el transporte de carga pesada se hace con camiones que tienen motores diésel. Al subir el precio del diésel, sube los fletes. Y al subir los fletes, sube todo. Y estamos hablando de comida, de vehículos, de electrodomésticos, de textiles, de todo. O sea, todo va a subir mucho. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es más dañino? Pues bueno, lo que se trata de la gasolina te va a afectar, o te afecta más bien directamente lo que es el transporte personal, tu motocicleta, tu vehículo que utiliza gasolina. En eso te afecta y no más allá, ¿sí? Por eso, digamos, la inflación no se ha disparado mucho. Aún así, según el DANE, la subida del precio de la gasolina ha afectado en 2 puntos la inflación del país. Así que sí ha tenido un efecto muy negativo. Lo segundo, si ya comienza a subir el diésel y depende mucho de qué tan rápido suba, y si lo llegan a hacer como lo están haciendo con la gasolina, 600 pesos mensuales, ese impacto en la inflación podría ser mucho más grande. Estamos calculando así, a grandes rasgos, más o menos unos 5 puntos sobre la inflación. Así que sí, te va a afectar muchísimo y es más dañino la subida del diésel que la de la gasolina. Alex me pregunta qué pienso de eso que dicen de que la subida del precio de la gasolina ha afectado sobre todo a las personas ricas y no tanto a los pobres. Pues mi amigo Alex, te lo voy a poner así. Las personas ricas, las personas con dinero, usualmente tienen dos tipos de carros. Uno, carros a gasolina que necesitan gasolina extra, como carros BMW, como carros con motores turbo, con motores híbridos. También estamos hablando de carros Mercedes, bueno, carros finos que necesitan gasolina extra. Recuerden, la gasolina extra no está cobijada por el subsidio a la gasolina, o sea, no está cobijada por el fondo de estabilización. Dos, los ricos suelen también tener camionetas como las Prados, que en su mayoría son diésel. Así que ya por ahí vamos viendo cómo son las cosas. Ahora, asumamos que una persona rica, y vamos a llamar rico, que no debería ser así, pero vamos a llamar rico a cualquiera que se gane más de 10 millones de pesos al mes. Y una persona de estas, que usualmente tiene carros que comen mucha gasolina, y estamos hablando de un promedio de 30 kilómetros por galón para abajo, más o menos, y que recorre en promedio unos 15.000 kilómetros al año, esto le llevaría un impacto a su bolsillo en porcentaje de más o menos del 2% de sus ingresos. O sea, la subida del precio de la gasolina en este momento impactará en un 2% los ingresos de una persona que gana más de 10 millones de pesos al mes. Y eso, entre más gane, menos lo va a impactar. Ahora, si nos vamos a una persona clase media, clase baja, que tiene su carrito, que usualmente son muy económicos de consumo, como un Kia Picanto, un Spark GT o carros así que hacen rendimientos por encima de los 50 kilómetros por galón, pero también recorren 15.000 kilómetros al año, que digamos, eso lo del recorrido no suele haber mucha distinción entre ricos y pobres, el promedio está en 15.000 kilómetros al año. ¿Qué pasa? Esta persona que tiene su carrito y que tiene ingresos, ojo, estamos hablando ingresos que equivalen más o menos a unos 2 millones de pesos al mes, verá impactado su bolsillo más o menos en un 24% de sus ingresos. Una persona que se gana 2 millones de pesos al mes. Ahora, si nos vamos a una persona que se gana el mínimo y tiene moto, que suelen tener rendimientos por encima de los 130 kilómetros por galón y también asumiendo que recorre unos 15.000 kilómetros al año, la subida del precio de la gasolina lo ha impactado más o menos en un 10 o 12%. Entonces dime, ¿realmente crees que los ricos se han visto más afectados por la subida del precio de la gasolina? Ellos que se ven afectados en menos de un 2%, o las personas que son clase media bajita, que se ganan 2 o 3 millones de pesos y han visto afectados sus ingresos más o menos en un 15, 18, hasta un 20%, o las personas que tienen aún menos ingresos y que tienen solo moto y han visto impactados sus ingresos en un 10, 11 o 12%, ¿quién se ha visto más afectado? Eso te lo dejo a tu criterio.
David HZ quiere saber si esto afectará el precio de los carros. Y la respuesta es sí. De hecho, ya lo ha hecho. Muchos carros que tienen fama de ser dragones de combustible han visto aún más afectado su comercio y por ende su valor. Carros que por lo general son motores de 1.6 o 1.8, 2 litros, 2.4 o motores aún más grandes, ya han visto afectado su precio, han visto afectado su comercio. Y es una realidad innegable. Claro, no a todos los carros dragones de combustible esto los va a afectar. Por ejemplo, si usted piensa en una Toyota 4.5, créame, alguien que se compra ese carro no está pensando en la gasolina. Alguien que se compra, por ejemplo, una Ford F-150 tampoco suele pensar mucho en la gasolina. Pero si estamos hablando de carros como el Aveo, estamos hablando de carros como el Sandero, el Logan y otros vehículos similares con motores que les da un rendimiento inferior a los 40 kilómetros por galón, ya las personas los están descartando, mientras que los carros con motores de 1 litro o de menos de 1 litro o de 1.2 litros están ganando cada vez un poco más valor. Claro, estoy hablando de los usados, porque cuando nos vamos a los vehículos nuevos, y de hecho se han dado cuenta que los carros con motores pequeños también están cayendo, pero esto se debe más a una caída generalizada del valor de los carros. Pero si te das cuenta también, el top 10 de los carros más vendidos en este país lo contemplan dos tipos de carros. Uno, carros finos, o sea, los que tienen plata en ese momento para comprar carros, son los únicos que están comprando, o sea, digamos, la gente de billete. O dos, los carros que son económicos de consumo. Son los carros que se están manteniendo en lo que son el top 10 de ventas, porque la gente está optando por carros muy, muy económicos de consumo. Esto lo tiene mucho en la mentalidad de la gente y cuando nos vamos a los usados te vas a dar cuenta que los Spark los Picantos, los i10, los Gets, todo este tipo de carros que manejan rendimientos por encima de los 50 kilómetros por galón están conservando su valor, se están volviendo cada vez más apetecidos, mientras que los carros con fama de dragones están cayendo exageradamente su valor. Ya la gente no busca tanto un Aveo como lo hacía el año pasado o en el 2021. Ya tienen más precaución a la hora de mirar este tipo de carros. De hecho, los carros que usualmente llegan a ofrecernos a la compraventa, en su gran mayoría son carros como Aveos, con motores de 1.6. También otros carros como por ejemplo la Tracker, que tiene una fama de ser muy tragona de combustible, la 1.8, también la están ofreciendo mucho. Están tratando de salir de esos carros porque se vuelve insostenible. Yo mismo tuve que salir de un carro no hace mucho porque no aguanté pues el consumo de gasolina que tenía. Y eso que digamos yo tengo unos ingresos aceptables. Imagínate ahora un carro que, o una persona que tenga ingresos de menos de 2 millones, pues va a tener que salir de sus carros y desafortunadamente tal vez tenga que perder mucho dinero. Para finalizar, debo informarles que en la descripción de este video dejo todas las fuentes de la información que di, como para que no estén diciendo que yo me la invento o que todo es falso, o como muchos me han escrito que como yo soy un simple vendedor de carros y esto me pone prácticamente al nivel de alguien de primaria o un analfabeta, que su único conocimiento son los carros. Básicamente eso dice la gente, y yo solo sé de carros. Pero debo informarles, y ya lo he hecho varias veces, de que si bien mi conocimiento de carros en su mayoría es una formación empírica, o sea, obtenida mediante la experiencia, mi formación en temas económicos es una formación académica universitaria. Podríamos decir que si ustedes consideran que yo sé de carros, debo informarles que yo sé más de economía que de carros. Segundo, hice una publicación tanto en YouTube como en Facebook pidiéndole a ustedes que me enviaran una nota de audio o un video expresándome cuál era su opinión frente a la subida del precio de la gasolina. Lamentablemente, solo dos enviaron video, otros dos enviaron audios y uno me escribió ahí una nota diciendo su opinión y quien él creía que era el culpable. Como para no dejar eso en el limbo, lo voy a poner ahí para que ustedes lo escuchen y para que lo lean. Muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado y les haya servido la información. Si es así, ya sabes que me puedes apoyar dejando like, dejándome todos sus comentarios, qué les pareció este video. Traté de no criticar a nadie, como para no ofender susceptibilidades. Traté de dejar mi opinión por fuera y centrarme solo en lo que era información. Información verificable, como ya dije, ahí les queda en la descripción las fuentes de donde pueden ir a investigar si lo que yo dije es verdad o es mentira. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en una próxima y acuérdense, quédense para que vean las opiniones de las personas que participaron. Nos vemos. El alza era necesario. Lastimosamente es difícil verlo así con tantos enemigos que tiene Gustavo Petro. Sería muy ilógico pensar que no es una medida responsable. Yo afortunadamente
ando mi carro solo 7.000 kilómetros al año y tengo un salario bueno y no me ha afectado tanto. Pero Colombia misma es la culpable, pues eligieron otra vez a los corruptos del Centro Democrático, Cambio Radical, liberales y conservadores. Pues nada, eso significa que se merecen su suerte y que sigan en la pobreza, pues eligieron a quienes lo roban. Usted es un uribista ignorante. La subida de la gasolina es buena y no nos afecta a los pobres porque los pobres no tenemos carro. Hola Enrique, respecto a lo que mencionas del incremento del combustible, pues este año ha sido un factor muy negativo en el sector automotriz. Especialmente se ve reflejado en la desaceleración económica en la venta de los vehículos. Mi opinión personal, pues a principios de este año vendí mi vehículo y pues pensaba retomar un vehículo finalizando este año, pero veo con este precio que se hace muy difícil sostener un vehículo de nuevo. Por eso pues he optado continuar con una moto. Cuando yo escucho en tus entrevistas personas que dicen que no les afecta nada o que lo sigan subiendo el precio de la gasolina, no sé realmente en qué país viven, porque aquí en Colombia a todos los colombianos nos ha afectado grandemente esos incrementos exponenciales, porque no han sido ni pequeños, han sido grandes, y pues siempre le achacan a políticas anteriores y todo es relacionado a tiempos anteriores, pero veo que en la actualidad con esta inflación esto ha ayudado a incrementar la inflación. Hablamos de inflación mayor al 11% en nuestro país respecto a otras economías como Perú, Ecuador, que son del 2 al 5%. Entonces solo espero que esto se pueda equilibrar en algún momento. Hola Enrique, ¿cómo estás? Yo soy el señor J y pues respondiendo a tu pregunta, no me ha afectado de tal manera el precio de la subida de la gasolina, pero yo sí quisiera saber una cosa. ¿Será que el presidente Gustavo Petro podría subir el diésel y de pronto eso en qué nos afectaría, o si de pronto esa medida lograríamos que se dé subir el diésel? O sea, ¿será que como pueblo lograríamos dejar ese aumento de diésel, o usted cree que de una correría la gente a protestar? Profe, feliz noche, bendiciones. Profe, muy buen trabajo con su canal. Profe, sí, no, totalmente en desacuerdo con el aumento de la gasolina. De hecho, he estado analizando y en otros países ni siquiera está tan cara. Ni siquiera en Estados Unidos está tan costosa. Para mí sí es un abuso del presidente y últimamente se puede notar cómo se está haciendo esto un negocio, ¿cierto? Ya ni siquiera es por el supuesto déficit que hay, porque habrían otras maneras de suplir eso, sino que uno nota que es más que todo como para los lujos de su familia, para sus viajes, para esta señora morena que también anda en helicópteros y tiene todo tipo de gastos. Entonces se da uno cuenta que todo es una manipulación. Entonces sí, totalmente desacuerdo con la subida de la gasolina en ese tiempo. Deberíamos salir a hacer unas marchas o protestas. Pero como obviamente los que mueven las marchas aquí en Colombia es la guerrilla, entonces al estar con el gobierno, pues nadie quiere hacer marcha, nadie quiere decir nada. Eso es lo que yo puedo vislumbrar a grandes rasgos de este aumento en la gasolina. El precio de la gasolina nos tiene jodidos. Ahora que se viene el del diésel, sí que nos van a poner a vivir sabroso. Pero ajá, como ellos saben que nosotros no salimos a quemar el país, entonces se aprovechan. Hola Enrique, buenos días. Enrique, definitivamente la gasolina nos está dando en la cabeza. No solamente para el transporte, sino para todo. El trabajo, todo se está subiendo. Y ahora que el diésel empiece a subir, va a ser peor todavía. Porque los alimentos, todo lo que transporta carga pesada, van a subir también sus costos. Por ende, a las casitas nos va a llegar todo, absolutamente todo más costoso.